Vamos a subir el material que vamos a utilizar. Semana 6. En esta semana, en esta clase, avanzamos la explicación de la fase 2 del proceso económico, que es la circulación. Circulación, sí, fase 2. Antes debo resumir acerca de lo que hemos avanzado en las anteriores semanas, en las anteriores clases, ¿no? Entonces, hemos empezado a explicar la fase 1 del proceso económico, que es la producción, ¿no? La producción de bienes y servicios en general. Esta primera fase de la producción, aquí hemos explicado, ¿no es cierto? Se ha resumido los factores productivos, ¿no? Desde recursos naturales, también el factor trabajo, mano de obra. En la semana anterior hemos explicado la participación del factor empresa y capital, ¿no? Los factores, como ustedes saben, se clasifican en factores productivos originarios, que son los recursos naturales y el trabajo. El factor derivado, que es el capital, y los factores complementarios a la empresa, ¿no? Al Estado y también tecnología, ¿no? El Estado, la tecnología, eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Todavía no se ha explicado su participación dentro del proceso económico de la actividad económica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, en esta clase, vamos a continuar explicando respecto a la segunda fase del proceso económico. Luego de haber producido los bienes y servicios, combinando los diferentes factores productivos, el organizador de la actividad productiva es la empresa, ¿no? Se contrata trabajadores, se presta del banco, alquila ambientes para sus máquinas, ¿no? Etcétera. Entonces, y esa producción que hacen las empresas, ¿no? De diversa naturaleza, en diversos sectores económicos productivos, incluido la producción agrícola, ¿no? Por los campesinos, pues, ¿no es cierto? También, inmediatamente todo lo que producen empresas y los campesinos, los productores agrarios, ¿no? En general, son llevados inmediatamente a los mercados, trasladados, ¿no? Inmediatamente a los mercados. Eso es lo que justamente inicia esta segunda fase del proceso económico, ¿no? Entonces, ¿cómo definir la circulación? Como la segunda fase, ¿no? Lo que del proceso económico. ¿Qué consiste, ¿cierto? En el traslado inmediato, ¿no? ¿Qué consiste en el traslado inmediato? Un producto comestible no puede esperar pues, hasta el día siguiente, ¿no? Pues se malogra. Inmediatamente tiene que trasladarse a los mercados, ¿no? Por diferentes medios o vías de comunicación, ¿no? Perdón, alumnos, disculpen, alumnos. Ya, sí, yo estoy explicando, pero no estoy compartiendo. Efectivamente, gracias. Gracias, alumnos, por alertarme, ¿no? Están muy atentos, se ve que están muy atentos. Sí. Ya, inmediatamente hago la corrección. Discúlpenme la emoción. Ya. Efectivamente no estoy compartiendo, ¿no? Y yo estoy hablando para mí. Yo, o sea, estoy viendo para mí, no puede ser. Ya, listo. Partir, ya. Ahora sí. Ya.
Bueno, ya ahora sí una vez. Acá estamos, ¿no? En el concepto, ¿no? Entonces, ya. Y acá tenemos un problema que vamos a arreglar. Ya, a ver, vamos a agrandar. Creo que agrandamos. Agrandando. Ya, listo. Ahora sí. Sí, pues, pero ya yo completo acá la explicación. Es la segunda fase del proceso económico. Es la segunda fase del proceso en el cual se realiza el trabajo inmediato, ¿no? De todo lo producido por las empresas hacia los mercados. Y sabemos que en los mercados se lleva a cabo el intercambio, la transacción económica de todos los bienes producidos por los diferentes productores industriales, agrarios, ¿cierto? Utilizando el dinero, ¿no? Eso se da en los mercados. Entonces, hablar de circulación es hablar de mercado propiamente, ¿no? Y antes creo que ya hemos hecho esa clase, ¿no? De mercado, ¿no? Y acá se toma en cuenta eso en la circulación, en la segunda fase del proceso económico, haciendo llegar esta producción, ofertando todo lo que puse en las empresas, hacia los consumidores finales que somos los miembros de hogares de familia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la circulación. Ahora, en la siguiente lámina, ¿no? vamos a hablar de los elementos. Elementos de la circulación utilizados en esta segunda fase del proceso económico. En primer lugar, hemos referido en el concepto a medios de transporte. Los medios de transporte son varios, ¿no? El medio marítimo, fluvial, terrestre y aéreo. ¿Verdad? Entonces, el traslado, como hemos señalado también, debe ser inmediato, ¿cierto? Por razones pues, de costos, ¿no? de los productos que realiza la empresa diariamente no se pueden acumular, ¿no? Estoquear ahí dentro de no hay espacio, ¿no? Tienen que distribuirse inmediatamente, ¿ya? Por ejemplo, en la selva, los nativos y todos los que hacen producción, sus productos no tienen que llevarlos a los mercados, pero usted sabe que en la selva pues no hay comunicación o medios de transporte terrestres, ¿no es cierto? Fluviales, ríos, y utilizan ese medio, bueno, para su producción, llevarlos a los mercados, ¿no? Para mencionar un ejemplo. Otro ejemplo es nuestra, nuestra producción de agroexportación, en el caso de, de, de ciertos productos que exportamos a mercados americanos, europeos, ¿cierto? Como el tallito verde, ¿no? Por ejemplo, espárragos frescos o congelados. Si son frescos, tiene que enviarse ¿no? de un día para otro. No va a ir en buque, ¿no? Porque buque se demora 15, 20 días para llevarlo a Europa, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Va de 5, 6, 7 días. Ya, no es el medio. Tiene que embalarlo por vía aérea para que llegue de la noche a la mañana siguiente, no temprano a ese mercado, ¿no es cierto? Entonces, vía aérea. Ya, entonces, otro ejemplo, ¿no? Esos son los medios de transporte. En general, ¿no? Se utiliza medio de transporte terrestre cuando se traslada dentro del mercado interno de la producción que hacen las miles de empresas que producen, ¿no? Hacia los mercados más pequeños, minoristas,
tiendas, farmacias, etcétera, ¿no? Medio de transporte terrestre, ¿no? Ya, eso es el primer elemento, ¿ya? El segundo elemento, y ya lo hemos referido también, y creo que ya lo hemos explicado antes, son los mercados, ¿no? Los mercados. Los mercados son lugares físicos, geográficos, pero también actualmente por la tecnología que actualmente tenemos, ¿no? de la transmisión o internet, se hace la transacción a través de ese medio virtual, ¿no? Y como hay uno que oferta, hay otro que compra, ¿no? A través del medio virtual. Ese acuerdo virtualmente elaborado, hecho, es mercado también. Entonces habría que incluirlo en esa explicación, ¿no? ¿Ya? Los mercados. Porque es el medio donde hay un ofertante, hay un comprador, donde se efectiviza el intercambio, ¿cierto? La transacción del bien que se compra, del bien que se oferta, ¿ya? Ese es el mercado. Ahora hay varias clases de mercados, como hemos explicado antes, ¿no? En los mercados es el espacio donde se efectiviza la transacción, el intercambio, utilizando hoy por hoy en este sistema económico del capitalismo por el ritmo de producción y la tecnología moderna que existe, lo más rápido posible, ¿no? Utilizando el dinero, ¿no? Y se transa de esa manera, ¿no? ¿Qué más? Otro elemento, comerciantes. Y los comerciantes pues son los intermediarios, ¿no? Los intermediarios. El comerciante lo que hace es ir a la fábrica, a la empresa, ¿no? Y ser un canal de distribución, porque la empresa debe tener varios canales, una distribución rápida de su producto, ¿no? Hacia los mercados. Uno de ellos son los comerciantes, ¿verdad? Y entonces estos comerciantes son en algunos otros casos importadores, ¿no? Si es un producto que se compra de empresas extranjeras, de Perú, ¿no? Y son los que acercan el producto al consumidor final, ¿cierto? El comerciante. El comerciante va y compra un mercado mayorista a la empresa donde se produce determinados productos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y compra por volúmenes fuertes. Y ellos ya son los encargados de distribuirlo, ¿no es cierto? Es su actividad económica que realizan, es su trabajo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? De ser intermediarios, ¿verdad? Entre la empresa que produce y el consumidor final, ¿ya? Ese papel juega el comerciante, ¿no? Y acerca el producto, por lo tanto, a nosotros, los miembros de la familia, ¿no? Que nos acercamos a la bodega, al mercado del barrio, ¿no? A la farmacia del barrio, etc. Y ahí encontramos ya los productos para nuestro consumo inmediato, ¿no? Entonces, ese rol de acercar los productos, los bienes que producen las empresas, son los comerciantes, ¿ya? También tenemos a pesas y medidas, porque como referimos en los mercados, ¿no? Este otro elemento, se da el caso de que uno compra, ¿no? De acuerdo al peso. Inclusive en los mercados mayoristas, ¿no? También se pesa, pues, saco de 100 kilos, 50 kilos, etcétera, peso, ¿no? Peso, tiene que haber pesas ahí. Y en los mercaditos del barrio de igual manera, ¿no? Con sus balanzas en buen estado, en los supermercados también en su balanza, ¿no? Uno compra, pues, por medio kilo, 100 gramos, ¿no? Entonces uno tiene que ver bien ahí que está marcando ese tipo de pesas, ¿no es cierto? Esa balanza, ¿ya? Y medidas, dice pesos y medio dinero, ¿no? Bueno, el dinero ya me referí respecto a la transacción en los mercados, ¿no? Entonces, eso, ya pesas y medidas, y el otro elemento es el dinero, ¿no? El dinero por cuanto acelera el indicador, ¿no? Ese sería, como vamos a ver luego, explicar luego, es el flujo nominal, monetario, el dinero, ¿no? Y el flujo real son todos los productos que producen las empresas y que la ofertan a través de los mercados, ¿no? Entonces, esos son elementos, ¿no? Hablando individualmente cada uno de ellos y su rol y su papel
que tienen dentro de esta segunda fase del proceso económico. Luego la vamos a articular, ¿no? En la siguiente slide. También aquí se identifica en la fase 2, nos llamamos circulación, a 4 agentes económicos. 4 agentes económicos. Hogares, familias, empresas, gobierno y la extranjera. Cada uno con su rol y su papel dentro de esta segunda fase del proceso. ¿No? En el caso de hogares de las familias, podemos definirlo en su rol de ser ofertantes de recursos productivos, de factores productivos, pues son los propietarios, los dueños, y demandantes o compradores de bienes que producen las empresas, bienes y servicios, ¿no? Que producen las empresas, campesinos, ¿no? Los agricultores. Somos demandantes en el mercado de bienes y somos ofertantes de factores productivos en el mercado de factores productivos. ¿No? Entonces, ese doble rol en el mercado tienen los hogares de la familia como agente económico. Como agente económico. Ese es el concepto. En el caso de las empresas, como agente económico también tiene doble participación, ¿no? En el mercado de bienes, la empresa oferta, porque las produce, ¿no? Bienes y servicios, ¿no? Ellos producen y llevan su producción ofertado a venderlo a los mercados. Oferta. Bienes que producen, correcto. Pero también en el mercado de factores productivos, las empresas compran, demandan factores productivos, ¿no? Contratan trabajadores, alquilan ambientes donde poner sus máquinas, ¿no? Donde instalar sus empresas, etc. Y eso es dueño de la familia, ¿no? Cada miembro de la familia, ¿sí? No su fuerza productiva, trabajador, sea calificado o no calificado. ¿Ya? Todas las empresas contratan al trabajador, demandan trabajadores o fuerza de trabajo propiamente, ¿no? Y todo eso hacen las empresas como agentes económicos. Ahora el gobierno es otro agente económico y a la vez ya antes nos hemos referido como factor productivo complementario, ¿no? Como agente económico, el gobierno, el gobierno debe realizar, ¿cierto? Y asegurar asegurar una estabilidad, no solamente precio a través del BCR, sino también estabilidad social, política, ¿no? Y para que el privado, la empresa privada, nosotros los consumidores, ¿no? Tengamos pues confianza, ¿no? En las actividades y decisiones que tomamos como agentes económicos. Ese le compete al gobierno, esa estabilidad. Y también, de alguna manera, ¿no? Dentro de su función regular, ¿cierto? La actividad del privado, ¿no? De las empresas. Correcto. Eso es como agente económico lo que tiene que hacer el gobierno. Entonces, ese es otro agente, ¿no? Sus actividades, ¿no? Agregamos que realiza sus funciones, se hace de acuerdo a de redistribución, ¿no? De redistribución de la riqueza a través de del cobro de los tributos. Eso ya lo vamos a ampliar más adelante. ¿Ya? Ese es el gobierno. Y el otro agente económico, es el resto. ¿Por qué se llama resto del mundo? Porque hoy, ¿no es cierto? Realmente, y desde antes, por supuesto, de los fenicios, egipcios, ellos
iniciaron pues una actividad bien, ¿cómo se puede decir? De ampliar mercado. Y la única forma en esa época era la actividad de navegación, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma ubicaban y lograban ubicar nuevos mercados, ¿no? Y en esas travesías pues, encontrar América, ¿no? Se vinieron hasta por acá, no del gobierno, del imperio, ¿no? Incaico, azteca. Bueno, el resto del mundo es el conjunto de países, no solamente países, sino también organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, bancos privados internacionales, ¿no? Etcétera, que entablan relaciones comerciales y económicas con nuestro país, con Perú. Se llama resto del mundo porque son, digamos, agentes extranjeros, ¿correcto? Es un convenio, ¿no? De Tratado de Libre Comercio, etcétera, ¿no? Y entonces ya se inicia ese, esa sociedad, digamos, ¿no? Con países, instituciones extranjeras. A eso se llama resto del mundo, ¿no? También lo vamos a estudiar más adelante como parte de comercio internacional, ¿ya? ¿Ya? Pero ahora lo mencionamos como agente económico, ¿no? Para tener una visión conjunta de lo que ocurre en esta fase 2 del proceso económico que se llama circulación. ¿Ya? 4 agentes, cada uno con sus propias actividades como agente económico. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y luego vamos a explicar un cuadro de flujo circular donde en esta clase la participación va a ser de privado. Todavía no vamos a incluir el Estado y tampoco al sector externo, ¿no? O resto, ¿no? Solamente privados, hogares y empresas para explicarlo de manera más simple, ¿no? ¿Ya? Pero antes de llegar a explicar ese cuadro, vamos a definir otros dos conceptos. Polos y flujos económicos, ¿no? Polos y flujos económicos. Respecto a los polos económicos, se están referidos a las unidades económicas que dan origen a esta fase 2 de la fase del proceso económico, que es la circulación. Es decir, aquellas que producen bienes y servicios, la diversidad de bienes de las empresas, los productores agrarios, ¿correcto? ¿Ya? Pero también, ¿no? Un polo económico es el que compra esa producción que hacen las empresas, los campesinos, ¿no? Los agricultores, ¿no? Que somos miembros de la familia, que nos denominamos unidad de consumo o de compra, ¿no? Unidad de consumo, de bienes finales, ¿no es cierto? La familia. Dos polos, empresas ¿ya? Y familia. Entonces, acá, como ya anteriormente hemos dicho, la familia como agente económico es en el mercado de bienes, ¿no es cierto? Y acá se menciona, en el mercado de bienes, demandamos, compramos bienes y servicios que nos ofertan acá en las empresas, los campesinos, ¿no? Los productores agrarios, a través de los mercados. Somos demandantes, compradores, pero también somos ofertantes de factores productivos. Eso lo vemos en el mercado de factores productivos, en el mercado de trabajo, en el mercado de tierra, etc. ¿No? Ya todos los factores productivos tienen sus mercados. Ya, listo. Eso es la familia, pero las empresas también, como unidad de producción económica, que nos explica hace un momento, también tienen ese doble, como se dice, función, ¿no? Uno en el mercado de bienes y de servicios, donde ellos llevan a vender sus productos, ofertan sus bienes y servicios, ¿no? Pero cuando participa la empresa en el mercado de factores productivos, ahí es demandante, compra, ¿cierto? Ya demanda recursos y factores productivos, compra insumos, etcétera, ¿no?
y se presta el banco, crédito financiero, correcto, demanda eso, la empresa, ¿no? Por eso dice acá, empresa, comunidad de producción, demanda, por supuesto. Entonces hay que tomar en cuenta ese doble funcionalidad, dependiendo del mercado de qué se trata, ¿no? De bienes o servicios o de factores. Dos mercados vamos a analizar, dos mercados. Eso en relación a los polos, ¿no? Entre familias, sí, entre los polos, familias, polos, familias, hogares, polos, empresas. Ahora, también hay flujos económicos, ¿no? No solamente hay polos, hay flujos económicos. Y los flujos económicos como concepto son aquellos bienes, aquellas cosas que circulan en los mercados. Circulan en los mercados. ¿Qué circula en los mercados? Los bienes que producen las empresas y los servicios también. ¿Qué más? El dinero que nos facilita ese intercambio, ¿no? Esa compra, esa venta, ¿correcto? Que ya, entonces, entre los polos, por supuesto, ¿no? Entre familias siempre. Flujos son esos elementos que circulan. Entonces mencionamos qué circula en los mercados como flujos económicos, ya. Bienes que producen las empresas, los campesinos, ¿no? Yucas, papas, camotes, camisas, bueno, en fin. Y también los factores productivos también circulan en los mercados, ¿no? El trabajador está allí dando la oportunidad de trabajar, ¿cierto? Los recursos naturales también, el edificio, ¿no? De alguna persona que, bueno, tiene para arrendarlo, está ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso en relación a los flujos, ¿no? A un tipo de flujo. ¿No? Los que he mencionado son flujos reales, ¿no? Porque son tangibles, materiales. Ahora, no solamente circulan esos flujos, esos bienes que producen las empresas, factores productivos que utilizan las empresas. También circula el dinero. Pero el dinero ya no es flujo real. El dinero es flujo monetario o nominal. Hay que grabarse bien eso. El dinero es flujo monetario o nominal. ¿Ya? Y todo lo que producen las empresas y los factores productivos son flujos reales. Eso es lo que acá no se ve acá. Flujo nominal o monetario. Flujo real, el físico, el material, ¿no? El material, físico, material. Ya, en relación al flujo monetario, las rentas, salarios, intereses son lo que en dinero pagan las empresas, al banco, al trabajador, ¿no? Al que le ha alquilado, arrendado el edificio, ¿no? Y también el dinero se utiliza cuando los consumidores nosotros vamos al mercado, ¿no? A comprar cosas, ¿cierto? Gastos, bien se utiliza el dinero, ¿no? ¿Dinero qué? Flujo monetario. Y el flujo real son todos los factores productivos y todos los bienes y servicios que han producido las empresas. Esos son los conceptos. Entonces acá, cuando hablamos de polos, hablamos de empresas que producen bienes y la ofertan en los mercados y familias, consumidores, nosotros, que demandamos, compramos, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Esos son los flujos. Y los flujos son flujo real y flujo nominal o monetario. Bueno. Ahora, este es el modelo, ¿no? Que resume todos los conceptos que acabamos de dar, ¿no? Así, independientemente, acá lo subimos. Por eso se llama flujo circular, el título, ¿no? Flujo circular de la economía en su versión más simple, algo así como un modelito, pero ojo acá, solamente se está considerando por dos agentes económicos, no los cuatro. En realidad, el proceso económico participan los cuatro agentes económicos, ¿verdad? No solamente empresas y familias, también el Estado, el gobierno, también se exporta y se compra, ¿no? El resto no.
Pero para una explicación, como le decía hace un momento, más sencilla, por ahora estamos considerando estos dos polos. Empresas, como ven acá ustedes, empresas, ¿no? Ahí el ratoncito se esconde. Vamos a ubicar esta flechita. A ver, acá está, ya. Empresas, polo empresas. La izquierda para mí, ¿no? Y polo familias, ya, dos polos. Hablando de polos, ¿no? Dos nada más. Y hablando de flujos, intervienen los flujos reales, ¿no? Y el flujo real, ustedes se guían por la flechita verde, ¿cierto? Y el sentido de la flechita, ¿no? ¿A dónde va? El flujo real, todo esto lo que producen y ofertan o venden las empresas a través de los mercados de bienes y servicios, ¿no? Ahí dice las empresas venden, ofertan, ¿correcto? Y esto es el flujo real que representan estos bienes y servicios, como le decía, papa, yuca, camotes, camisas, vacunas, etcétera. Entonces, de las empresas, ¿no? De las empresas pasan, siguiendo la flechita, hacia nuestras casas, hacia nuestros hogares. Ahí van a aparecer que las laptops, los cuadernos, los libros, las lavadoras, ¿no? Las PCs, los televisores, todo lo que tenemos en la casa lo hemos comprado en los mercados. Está el flujo real, todo lo que han producido las empresas y hemos ido a comprarlo, ¿no? Están en nuestras casas. Y entonces el flujo real pasa de las empresas, siguiendo el sentido de la flecha verde, hasta el mercado de bienes donde las empresas ofertan, venden y nosotros compramos. Ya están en nuestras casas. ¿Ya? Ahí está el sentido de la flecha. Flujo real, el mercado de bienes. Pero para que estén en nuestras casas, nosotros, los miembros de los hogares, las familias, como compradores, como consumidores de esos bienes finales, tenemos que ir a los supermercados, pues Metro, a cualquiera, digamos, que esté más cerca de la casa, ¿no? A comprarlo con nuestro bolso ahí, ¿no? Y dinero hay que llevar, ¿no? ¿Ya? Vamos a comprar, ¿no? A gastarlo, ¿no? Aquí, en el mercado de bienes. Ahí, entonces vemos las tarifas, los precios, las ofertas, 2x1, 3x1, ahí aprovechamos, ¿no? Y compramos, ¿ya? Y pagamos. ¿No? ¿Cuánto cuesta? Tanto compramos, ¿correcto? En dinero. Y ese dinero constituye el flujo monetario, ya estamos hablando de dinero, flujo monetario, constituye los ingresos, ¿no es cierto? ¿De quién? De las empresas. Ya están diariamente llenas sus cajas registradoras, no sé de tanto que venden, no de lo que venden en el día, en la semana, en el mes, en el año, ¿correcto? Ya, entonces la flecha roja, que es el sentido en el cual el flujo monetario no me da el dinero, recorre a través del mercado de la familia, pasa el dinero a las empresas. Ese es el recorrido, no en ese sentido. ¿Ya? Entonces nos guiamos por flecha roja, flujo monetario nominal, dinero, y flecha verde, flujo real. ¿No? ¿De dónde a dónde va? ¿No es cierto? Lo bien servicio va de las empresas del mercado a nuestras casas. Y el dinero va, ¿no? de nosotros que gastamos los consumidores a las empresas. ¿Bien? Es parte superior, donde ahí vemos pues que es el mercado bienes. ¿Sí? En la parte inferior, ahí vemos el mercado de factores, ¿no? O sea, factores productivos. Correcto, y ahí invertimos la función de la familia, ¿no? Y de la empresa. ¿En qué sentido? En el sentido de que los factores productivos las ofertan los miembros de la familia de los hogares. ¿Por qué razón? Porque somos propietarios de la fuerza, de nuestra fuerza productiva, ¿no? Somos propietarios de nuestra fuerza productiva y la vendemos con una oferta más que a las empresas, ¿no? Tierra, trabajo, capital. Tierra, trabajo, capital, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que le ofertamos a las empresas. ¿Cierto?
Las empresas, pues, tienen que contratar al trabajador, demandar más valor, ¿no? En el mercado de trabajo, correcto acá, en el mercado factor productivo. Las empresas compran, demandan. Las empresas, claramente ahí se ponen, ¿no? Ahí se está poniendo en el mercado de factores productivos, ¿ya? En la parte inferior. Empresas compran, demandan, ¿no? Y como es flujo real, los factores hemos definido como flujo real, siguen el sentido de la flecha, pasan de la familia, ¿no? A través de mercado de factores a las empresas. El trabajador, ¿dónde aparece? Trabajando en la empresa, ¿no? En la fábrica o trabajando para el Estado, ¿no? En alguna, digamos, puesto en el cual ha afectado su mano de obra calificada, si es profesional. ¿Cómo lo vieron? ¿Ya? Un minuto, por favor, un minuto. Pongo aquí, Tampacu, el que esté con los ventos y la fuerza. Vamos a partir. Ya, entonces, disculpen. ¿Qué pasó? Ya, ya, seguimos, ya, ok, ya pasó. Mercado de factores productivos, ¿no? En la parte inferior, ¿ya? Entonces, el flujo real, que son los factores del cual ese miembro de la familia hogar es dueño de esas tierras, de esas empresas, de su fuerza de trabajo, de su ahorro, ¿no? Que lo tiene en el banco, el capital, ¿no? Ya, entonces de eso son los que cobran los intereses, ¿no? Pero el flujo real para las familias, de las empresas, perdón, de las familias a las empresas, siguiendo el sentido de la flecha verde, ¿no? Oferta. La familia oferta, las empresas demandan. ¿Qué? Factores productivos, flujo real. Y a cambio, las empresas, en este mercado de factores, no, perdón, las familias venden, ofertan, las empresas compran. A cambio, las empresas, al comprar, al demandar esos recursos productivos, esos factores, tienen que remunerar, pagar al trabajador, pagar su salario, ¿no? Al mes, a la semana, si es obrero, su salario. Al dueño del edificio que lo ha alquilado, ¿no? A esta empresa, su respectiva renta de alquiler, ¿no? Intereses a los bancos, etc. Es dinero. Esto es dinero, salario, el beneficio es dinero. El propio dueño de la empresa también recibe sus utilidades, ¿no? ¿Ya? Eso es dinero. Entonces, el flujo nominal en el mercado de factores productivos, ¿de dónde a dónde va? Sigue el sentido de la flecha roja. Va de las empresas, el flujo nominal, dinero a las familias, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el recorrido. ¿Ya? Y acá, bueno, dice flujo nominal, la flecha roja y flujo real, y está más abajo, es escondido, es la flecha verde, ¿no? Es la flecha nominal, es el dinero, la parte externa de este gráfico, y el flujo real es la flecha verde, ¿no? La parte interna, el recorrido que se hace, ¿no? Ya, siguiendo el recorrido de la flecha. Entonces, bienes que pueden hacer el flujo real, ¿de dónde a dónde va? En el mercado de bienes de las empresas a las familias. Y en el mercado de factores va de las familias, ¿cierto? Ese flujo real a las empresas. Entonces se completa el circuito, el flujo, como dice, circular. Cierre el círculo, ¿no? La flechita verde, ¿ya? Igual la flechita roja, en la parte superior, se refiere a flujo nominal monetario, el dinero. ¿De dónde a dónde va? En el mercado de bienes de la familia, ¿no? El dinero va a la familia, a las empresas. Y en el mercado de factores
¿De dónde va el dinero? De las empresas, a través del salario que pagan, ¿no? Alquiler, etcétera, a la familia. Y cierre el ciclo, como ves, ¿no? Por eso se llama flujo circular, ¿no? De la economía, ¿ya? Flujo circular de la economía. Y para terminar, en 2 o 3 minutos, ¿no? La señorita tutora le decimos que no, todavía tenemos tiempo, ¿no? Todavía, ya, sí, hasta la 1, ¿sí? Ya. Ya en los 10 minutos es suficiente. En el presupuesto familiar es aquella planificación que hace un hogar, una familia. ¿De qué? De sus ingresos que va a tener, ¿cierto? En el mes y de todos los gastos que proyecta en ese mes afrontar, ¿cierto? Entonces, el presupuesto es esa, como se dice, planificación de ingresos primero y luego de gastos que una familia va a tener, ¿cierto? Planificar eso. Eso es presupuestar, no para una familia, ¿ya? Y entonces, respecto a los ingresos, ¿qué es lo que se considera en primer lugar? ¿No? Los salarios del papá, de la mamá, que ambos trabajan, se suman, ¿cierto? ¿Ya? Es eso. Y si hay algún miembro del hogar que es pensionista, ¿no? Recibe una pensión, ¿no? También se agrega, ¿no? Y si esa familia, ese hogar tiene, digamos, algún departamento, algún, ¿no? edificio que es de su propiedad, probablemente va a alquilarlo, va a arrendarlo, ¿no es cierto? A alguien, a otra persona, a otra familia o a alguna empresa, ¿no? Entonces cobra también la renta y los alquileres, ¿no? Es otro ingreso de esa familia. Si tiene abierto como se dice, una cuenta de depósitos de ahorro o ha invertido en bolsa, ¿no? Es otro ingreso. También, no, intereses, cobra intereses. Y otros ingresos invertidos pues, en la bolsa, ¿no? Entonces, y esos son ingresos que va sumando me parece que, ¿no? Primero, dice, voy a tener tanto de ingresos, ahora, esos ingresos que tengo, ¿no? En el mes. ¿Y cómo lo debe gastar? Planifica también, ¿no? Agarra el lapicero como ya y dice, tanto voy a gastar en alimentos. Y alimentos, como saben, una necesidad básica de que tenemos que, como se dice, afrontarlo diariamente. Es verdad, si vivimos en una casa alquilada, en un departamento, tanto vamos a pagar de alquiler, ¿no? Etcétera. En otros servicios de salud, de transporte, de educación, el de salud, de repente, eventualmente podemos hacer gastos, ¿no? No que todas las semanas, no me estamos en, no, eventualmente. El de transporte sí, es un gasto diario también, ¿no? Ir a los centros tan laborales, a estudios, etcétera, ¿no? Hay que afrontar ese costo de transporte. De educación también, bueno, de educación en el sentido de que no está vinculado en entidad privada, ¿cierto? En entidad privada asumen un gasto, un costo de pensión, ¿no? De enseñanza, ¿ya? También. Otros gastos, entretenimiento, también se considera impuestos, ¿no? Tributación, si nos alcanza a pagar, también, ¿no? Todo eso debe considerarse. Y otros, eventualmente, como le decía en el caso de salud, vino la pandemia, ¿qué pasó? Afectó ingresos, en un lado, ¿no? Porque eso fue de pronto, ¿correcto? Marzo, la suspensión perfecta, los despidos empezaron en marzo
¿no? A partir del 16 de marzo de 2020. Las empresas despidieron a trabajador, ¿cierto? Evento en un periodo se llamó suspensión perfecta, pero si trabaja ya no recibe tampoco ingresos, ¿no? Entonces se afectan los salarios, los ingresos, y se incrementó los gastos en salud, sobre todo de aquellas familias que tuvieron, ¿no? Como se dice, familiares atacados por el COVID, ¿no? Y se aprovecharon, hay que decirlo, ¿no? Se aprovecharon. Un minuto, por favor. ¿Aló? Ya trae lo que está en la falta, pues ya, gracias. Entonces, lo de COVID, le decía a aquellas personas, familias que lo afectaron, por la alta demanda, subieron fuertes sus precios las farmacias, que se aprovecharon, ¿no? Hicieron un negocio redondo, como es, a costa de la desgracia de muchas familias que lo atacó el COVID, ¿cierto? Entonces esto ¿no? Subió los gastos y tuvieron que vender pues algunos retrasos, ¿no? Casas, sus vehículos, etc. ¿No? Lo que vimos, ¿no? Y se afectó el presupuesto traumático, sería el presupuesto familiar, ¿no? Pero por un evento de la pandemia, ¿no? Y con consecuencias, ¿no? En el caso de las familias que antes podían, con los salarios que tenían, tener a sus hijos matriculados en colegios privados, ahora muchos de ellos ya pueden sostenerse gasto y han salido del colegio privado y han ido a colegios públicos, ¿no? Porque se afecta pues sus ingresos, sus salarios, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay estos, como se dice, consecuencias, ¿no? Y de eso es el presupuesto familiar, ¿no? Que hay que afrontar, ¿no? De eso se habla, ¿ya? Entonces, si los determinantes, ¿no? Como ven acá, renta absoluta, renta permanente. La absoluta es la que por herencia, algo fijo tenemos, ¿no? Para toda la vida, digamos. Por eso es renta absoluta. Pero de eso muy poco, ¿no? Bueno, lo que sí hay que explicar más es la renta permanente, que tiene que ver con esos salarios que tenemos y que cuyo flujo, cuya recorrido o cuyo, se puede decir, pago de frecuencia es mensual, ¿no? Entonces, y con eso se tiene que afrontar, ¿no? Ingresos o renta de forma permanente, los gastos, ¿cierto? Adicionalmente, lo que se obtiene a través de estos rentas absolutas, ¿no? Se suma, como decíamos antes, ¿no? Para afrontar estos gastos, que también acá, como ven acá, se diferencian. Gastos fijos, mensuales, discrecionales. Cuando hay situaciones como el COVID, ¿no? Y ya los gastos fijos, ¿no? Los gastos fijos mensuales aumentan, ¿no? Porque hay que comprar más oxígeno, bueno, en fin, ¿no? Y los gastos fijos también pues, se afectan, ¿no? Ambos, ¿no es cierto? Aumentan más los gastos mensuales. Y los discrecionales, que son aquellos referidos a alguna celebración por aniversario, bueno, en fin, eso ya, frente a situaciones como la que se vio la pandemia, se corta, ¿no? Se elimina. Se puede hacer eso, sí, ¿no? Ya no alcanza, ¿no? El presupuesto. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar, ¿ya? Uno. Clave de los ejercicios 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6A, 7B,
8C, 9C y 10B. Esas son las claves de